siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Solo eso leemos, hermanos. Por favor, tomen sus asientos y oremos. Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanos que esta noche tienen el gran privilegio de estar congregados en este lugar para recibir tu palabra, para ser bendecidos a través de ella. Te doy gracias por los que pueden estar en este lugar, como aquellos también que desde sus trabajos o a la distancia se unen a nosotros para recibir más de ti. En nuestros corazones existe el deseo y la claridad de la necesidad que tenemos de ser instruidos en tus verdades. Háblanos, por favor, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, al dar lectura a estos versículos, es importante recordar que es precisamente el apóstol Pablo quien desarrolla en esta carta a los Corintios, son dos pasajes los que él utiliza para poder abordar el tema de la cena del Señor. El pasaje que de forma más común siempre se da lectura es el del capítulo 11 y el versículo 23 en adelante, que creo que usted ya incluso lo conoce de memoria. Es el que, como digo, comúnmente utilizamos incluso mientras se está celebrando la cena. Es cuando el apóstol le recuerda a los corintios y les dice: esto que ahora les digo, lo recibí yo del Señor, que el Señor la noche en que fue entregado tomó pan. Entonces eso es, quizás diría, como lo más conocido. No sé si usted había tenido la ocasión, pero este es el pasaje donde ya el apóstol ha dado, no una introducción, pero sí comienza como a permitirnos vislumbrar la intención que él tiene de abordar este tema. Por eso, si usted notó, solamente son 3 versículos en los que él menciona. Pero a pesar de que es un pasaje corto, porque solo son 3 versículos, él establece de forma tan clara los elementos que participan en la cena del Señor y establece también el propósito de la cena del Señor. Ahora, pero eso lo vamos a desarrollar más adelante. Mi propósito, más bien esta noche, es que usted entienda que cuando Pablo aborda este tema, lo hace por una razón. Y es lo que en repetidas ocasiones les he insistido, que por eso cada vez que damos lectura debemos de respetar el antetexto también. Porque en el versículo 14, que yo no leí, pero ahora leo, Pablo está diciendo: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Entonces, note que el señalamiento que él está haciendo es con respecto a la idolatría. Entonces, la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos, y es la pregunta más sensata que deberíamos de hacernos, es: si él está desarrollando el tema de la idolatría, ¿por qué ahora él está mencionando los elementos de la cena del Señor? Y es que usted y yo debemos de esta noche, diría, hacer un abordaje bastante honesto del tema. Comienzo diciendo lo siguiente: cada uno de nosotros tiene muy, pero muy en claro que dentro de la vida cristiana, dentro del desarrollo de las liturgias evangélicas, la cena del Señor es para nosotros como el momento más sagrado de nuestra fe. O sea, eso es lo que nosotros inmediatamente concebimos. Por eso es que cuando estamos en la cena del Señor, pues uno dice: miren, guarden silencio, no vayan a andar caminando. Yo creo y me atrevería a decir que dentro de todas las prácticas que nosotros tenemos dentro de la iglesia cristiana, no hay una a la que le rindamos mayor solemnidad que a la cena del Señor. No sé si usted está de acuerdo.
Porque le voy a poner un ejemplo. A veces puede estar aquí el predicador dando el mensaje, y hay muchos hermanos que si en eso les cae una llamada, ellos se levantan y se salen a contestar la llamada. O sea, es un poco así como que lo dejan a uno ahí hablando, ¿verdad? Uno así lo siente, pero lo que quiero que entiendan no es eso, sino el hecho de que no le rendimos tanta solemnidad al momento de la palabra, al momento de la alabanza. Pero cuando estamos en la cena del Señor, yo creo que hasta el más maleducado dice: no, ahorita aunque me suene el teléfono no lo contesto, porque los hermanos están en la cena del Señor y eso es sagrado. Todos tenemos ese concepto, y no estoy diciendo que estemos equivocados. Lo que quiero señalar es que en cuanto a la cena del Señor se han cometido ciertas idolatrías. Se han cometido, y si usted notó, es lo que el versículo 14 está diciendo. Hermanos, dice el apóstol: por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y nosotros como iglesia del Señor hemos tenido ciertos aspectos idolátricos con respecto a la cena del Señor. En primer lugar, por desconocimiento. En segundo lugar, yo diría, por tradición. Cuando me refiero al desconocimiento es porque no se hacen exposiciones claras, serias y bíblicas con respecto a qué es la cena del Señor. Y cuando hablo de que nos ha sido una tradición, es porque así lo hemos recibido. Y si usted recuerda el pasaje del capítulo 11, siempre de Corintios, Pablo lo dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Entonces hay una transmisión de esa enseñanza, pero el problema es qué es lo que nos han transmitido. Entonces Pablo, él les está diciendo: lo que les enseño, se los enseño porque del Señor lo recibí. Pero usted sabe que conforme va pasando el tiempo, y es uno de los detalles que voy a abordar más adelante, conforme va pasando el tiempo, las doctrinas van enfrentando desafíos. De hecho, en una ocasión les dije a ustedes que lo que hoy nosotros conocemos como doctrinas, en realidad nunca la iglesia las estableció de esa manera. O sea, nunca Pablo dijo, por ejemplo: hermanos, nos vamos a reunir para hablar de la doctrina de la predestinación. Pero lo hemos estado estudiando nosotros en la carta a los Efesios. Entonces, ¿qué eran lo que hoy nosotros conocemos como doctrina? Era la respuesta de la iglesia a las cuestionantes que ellos enfrentaban en determinado momento. Entonces, cuando Pablo le está explicando a los corintios y les dice: les he enseñado lo que yo recibí del Señor, él lo que está dándoles era una claridad. Ya lo he expuesto en algunas ocasiones cuál era el problema de los corintios con la cena del Señor. Y a uno, como acabo de hablar, de que es tan solemne para nosotros la cena del Señor, que usted ni se imaginaría el desorden que habían provocado ya los corintios a la hora de celebrar la cena del Señor. Bueno, para decirle que algunos hermanos terminaban dormidos porque se habían bebido todo el vino, y entonces los hermanos terminaban dormidos, y por eso el apóstol les tuvo que reprochar y decirle: bueno, que no tienen casa ustedes donde comer, que no tienen casa donde beber, no que vienen a hacer esto. Y todo era, bueno, lo voy a recordar por aquellos que no lo saben, pero todo era porque cuando se celebraba la cena del Señor, totalmente diferente a lo que usted y yo hoy conocemos. O sea, usted, desde la primera vez que usted celebró la cena del Señor, lo hizo ahí en su silla, lo hizo aquí en la iglesia, lo hizo con un pedacito de pan en la mano, lo hizo con una copita que le pasaron dando. O sea, usted tiene la cena tal cual la ha vivido desde la primera vez. Pero por ejemplo, la iglesia, la primera iglesia y la gran iglesia, ellos no celebraban la cena del Señor así. O sea, para ellos la cena del Señor, que en realidad lo que hacían era tener dos comidas. Ellos tenían la comida que era el ágape, que era el momento en el que toda la iglesia compartía junto la comida, porque todos llevaban comida. He insistido ya en algunas ocasiones también al decir que recuerden que muchos de nuestros hermanos, esa era la única comida decente que tenían en toda una semana, porque muchos de ellos eran esclavos. Entonces ellos eran maltratados, comían mal, pero ese era el propósito del ágape que se tenía en la iglesia.
Ellos se reunían y comían muy bien, y había amor y había el compartir entre todos. Pero también se partía el pan y se bebía de la copa en memoria del Señor. Pero como el problema que se había dado propiamente de los corintios era que los hermanos comenzaban a comer porque los otros hermanos no llegaban. Y entonces decía por ahí algún hermano: bueno, yo me voy a comer el pan que traje, porque de todos modos ni aparecen los otros hermanos. Y entonces otro decía: bueno, como ya comencé a comer, voy a beber, porque ni modo que voy a comer con la garganta seca. Y comenzaban a beber, y el problema era que llegado el momento de presentar el pan y la copa, muchos hermanos terminaban incluso emborrachados. Entonces vino Pablo y eso es lo que les estaba reprochando. Entonces, ¿qué era dentro de esto que identifica usted? Que de una ordenanza que el Señor había dado, porque eso es la cena del Señor, es una ordenanza que el Señor le dio a sus discípulos, una orden. El Señor les dijo: hagan esto siempre en memoria de mí. Y cada vez que ustedes coman de este pan y cada vez que ustedes beban de esta copa, le estarán anunciando al mundo la muerte, mi muerte. Entonces el Señor se los ordenó y ellos lo fueron celebrando, lo fueron celebrando. En el camino comenzaron a corromper la ordenanza, y eso es lo que comúnmente pasa, que en el camino las cosas se van corrompiendo. Y como le digo, se pueden corromper por ignorancia o se pueden corromper también porque así se ha recibido ya una situación que viene dañada y uno la toma de esa forma. Entonces, eso es lo que a través de esta noche, en estos minutos, queremos por lo menos, obviamente no vamos a despejar todas las dudas, pero algunas las vamos abordando y vamos teniendo esa claridad. Entonces, vuelvo a los corintios. Pablo les reprocha esa situación y les dice: aquí lo que ha llegado a suceder, les dijo Pablo, es que ya algunos de ustedes comen y beben indignamente, les dijo Pablo. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo él al decirles que comían y bebían indignamente? Era que ellos habían olvidado el carácter del sacramento, el carácter de la ordenanza. Ellos lo habían perdido por completo. Para ellos era un pedazo de pan y para ellos era simple y sencillamente participar de algo que se estaba haciendo dentro de la iglesia. Y usted sabe que precisamente ahí es donde se puede generar lo que este versículo 14 nos dice: la idolatría. Nosotros podemos estar acá dentro de la iglesia y usted puede decir: no, nosotros no somos idólatras, porque ¿a dónde tenemos ahí un santo, por ejemplo? Ya ven, nosotros no somos idólatras, pero podemos llegar a idolatrar los mismos utensilios que tenemos dentro de la iglesia cristiana. O sea, también se puede dar. También podemos llegar a generar una idolatría nosotros. ¿Por qué? Porque, como dije, por la falta de claridad. En la cena del Señor, lo que no se debe de perder de vista es el pan y el vino. Eso es todo. Es el pan y el vino. No es la ropa con la que anda el que está adelante, no es la ropa con la que anda el que pasó dándole el pan y el vino, no es el tamaño de la mesa, no es cómo cortaron el pan, no es qué color es el vino que le dieron, si la copa era plástica, si era de vidrio, si era de aluminio o si era de barro. Todo lo demás, todos los demás aspectos, si uno se dedica a cuidarlos estando fuera del margen bíblico, nosotros estamos incurriendo en una completa idolatría. Porque lo que nosotros realmente debemos de concentrarnos en ese momento es en lo que representa el pan y lo que representa el vino. Y oiga bien que estoy haciendo el énfasis de decir lo que representa, no lo que es o en lo que se convierte, porque ya voy a aclarar también esos detalles. No, es lo que representa ese pedazo de pan y ese poco de vino que se bebe. Entonces, la iglesia, como digo, al principio, los primeros discípulos, voy a decir lo siguiente: solo hay 5 pasajes dentro del Nuevo Testamento que nos hablan de la cena del Señor. Oigan bien, solo hay 5 referencias bíblicas que tenemos acerca de la cena del Señor. 3 de ellas son en los evangelios
Tres de ellas es cuando el Señor está celebrando esa cena con sus discípulos. Eso usted lo puede encontrar en Mateo 26, en Marcos capítulo 14 y en Lucas capítulo 22. Esos son los tres pasajes en los tres evangelios, en Mateo, en Marcos y en Lucas, en donde usted encuentra ese momento cuando el Señor está partiendo el pan delante de sus discípulos, cuando el Señor bebe de la copa y las instrucciones que el Señor les dio al respecto. Luego, como le dije que son 5, los otros 2 es el que yo acabo de leer en el capítulo 10 de Primera de Corintios y el otro es en el capítulo 11 siempre de Primera de Corintios. No hay otros pasajes, y usted los puede buscar, no hay otros pasajes donde se nos dé la referencia de la cena del Señor. Entonces, esta podríamos llamarle, o sea, y lo estaríamos haciendo mal, pero yo lo voy a hacer solo para ilustrar lo que trato de decir. Esta carencia de referencias bíblicas ha provocado un sinnúmero de interpretaciones dudosas y de interpretaciones malintencionadas acerca del tema. Usted sabe que cuando hay infinidad de pasajes que nos permiten encontrar luz sobre un tema, bueno, a veces nos resulta mucho más simplificado. Pero en el caso del tema de la cena del Señor, esa misma, como digo, y pongo comillas, ¿no? Esa carencia, porque eso es una voluntad divina, por eso digo así. Pues si el Señor hubiera querido, Pablo le dedica unos 5 capítulos a la cena del Señor, ¿no? Pero el Señor no lo quiso así. Diferente a otros temas, por ejemplo, a los temas de los dones del Espíritu Santo, en donde Pablo habla 3, 4 capítulos del mismo tema. Entonces, sin embargo, acá uno se da cuenta que solo existen esas referencias, pero el punto es que ¿qué más referencias necesitamos si en Mateo 26, en Marcos 14 y en Lucas 22, quien está hablando es el mismo Señor Jesucristo? O sea, ¿para qué? ¿Y cómo y de qué forma podríamos nosotros poner en duda lo que el Señor está diciendo? Y todo fue bien sencillo. Piense usted conmigo esta noche. ¿Cuán sencillo fue? El Señor es la última ocasión que come con sus discípulos. El Señor está a punto de marchar hacia la cruz y de derramar la sangre en la cual se iba a firmar el nuevo tratado de salvación. O sea, estoy usando la palabra tratado porque quiero que entienda cuando decimos el nuevo pacto. A nosotros nos suena bien evangélica la frase, ¿verdad? El nuevo pacto. Pero ¿qué es un pacto? Si el pacto es el que usted va a firmar, por ejemplo, cuando le afitan una casa. Ese es un pacto que usted está haciendo con el propietario de la casa. Es el mismo pacto que usted firma con el banco cuando le vende la casa. Es el mismo pacto que usted puede firmar cuando le venden un vehículo. Eso es un pacto. Es un tratado, un contrato, donde hay dos partes que se están comprometiendo a algo y firman ese pacto. Entonces, el Señor Jesús en los 3 pasajes, Él afirma eso y dice, este pan, note la claridad, este pan es mi cuerpo. Este cuerpo que, así como este pan se parte, así va a ser partido mi cuerpo, el cual yo lo entrego por todos ustedes. Esa es parte del tratado que el Señor está haciendo. Luego viene la copa, y en la copa Él dice, esta es mi sangre, sobre la cual hoy firmamos un nuevo tratado, un nuevo pacto. Entonces, eso es lo que el Señor Jesús dijo de la cena del Señor. Pero como le digo, ante esa mala interpretación que se hace, surgen una serie de interpretaciones dudosas acerca de estos temas. Entonces, por ejemplo, existe la interpretación, bueno, voy a ir en orden históricamente. En el siglo XI existieron la línea de la iglesia griega y la iglesia latina. Ahora, obviamente cuando digo latina, por favor no piensen nosotros los de Latinoamérica, sino estamos hablando, cuando decimos latino es el idioma latín. Entonces, en estas dos líneas, en el siglo XI, se dio un enfrentamiento doctrinal con respecto al pan. Ahí vamos con la idolatría que le mencionaba. ¿Y qué fue lo que sucedió? La línea griega, que por supuesto había heredado
y había absorbido durante varios siglos las enseñanzas de Pablo. Entonces ellos decían, no, si es que el pan puede ser cualquier pan, no necesariamente tiene que ser el pan sin levadura. Pues, recuerde que el pan sin levadura estaba conectado a la Pascua, que es el periodo en el que el Señor celebra la cena con sus discípulos. Entonces vinieron la iglesia de la línea latina y dicen ellos, no, es que ese fue el que usó el Señor y solo ese pan se puede usar. Si se usa otro pan, entonces no están haciendo nada. Notes lo que le digo, son las dudosas interpretaciones que se hace de los pasajes. Entonces la línea griega decía, miren, o sea, el pan en realidad solo está haciendo una figura, es como un emblema. Solo es eso, es como un emblema del Señor Jesús. Por eso él dice, este pan, dijo el Señor, es mi cuerpo. Ahora, ¿cómo? ¿Por qué el Señor toma un pedazo de pan? ¿Qué había dicho el Señor de sí mismo, de su ministerio, de su entrega? ¿Qué había dicho el Señor de su deseo de hacerse hombre? Él lo dijo claramente. Dijo, yo soy el pan que descendió. Bueno, gracias, hermano. Por lo menos un hermano lo ha leído, Evangelio de Juan. Yo soy el pan que descendió del cielo. Entonces es como un emblema. Yo no sé si usted lo habrá visto, aunque sea en películas, pero por ejemplo los reinos tenían un emblema. Normalmente, por ejemplo, en un reino podían tener el emblema de un león, en otro reino tenían el emblema de un lobo, por ejemplo, en otro tenían un cedro. Entonces era para distinguir dentro de las banderas. Entonces, si uno se pone a pensar desde esa línea, el Señor toma por emblema el pan. Ahora, ¿por qué? Porque ¿qué hace el pan? El pan alimenta. Eso es lo que hace un pedazo de pan, alimenta. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Cuando él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, lo que está diciendo el Señor es, el que coma no volverá a tener hambre. Entonces viene Él y nos da vida en Él, nos da vida. Entonces entienda eso, que el Señor no está diciendo, este pan se está convirtiendo en mi cuerpo. No, Él lo toma y dice, miren, así como ven este pan y así como yo acabo de partir este pan, así se va a partir mi cuerpo. Eso es lo que va a ocurrir con mi cuerpo. Luego toma la copa y dice, miren, así como ven este vino, así también será mi sangre, la cual voy a derramar para que con esa sangre firmemos un nuevo tratado entre el hombre y entre Dios. Porque era la misión de Jesús. Jesús había venido, como lo estuvimos viendo en Efesios, a reconciliar a los hombres con Dios. Entonces, como Él había venido a reconciliar al hombre con Dios, por eso dice la carta a los Efesios que era para reunir todas las cosas en Cristo. Y explicamos que reunir es esto. Nosotros estamos acá reunidos. Pero antes de que iniciara este servicio y antes de que nosotros entráramos a este lugar, no estábamos reunidos. Estábamos dispersos. Algunos de ustedes estaban en el norte, otros en el centro, otros en el sur, pero luego venimos y nos congregamos y nos reunimos. Y eso fue lo que Dios hizo a través de Cristo y a través de su sangre. El hombre se separó de Dios por su pecado, por su desobediencia, y a través del sacrificio de Cristo fuimos reunidos en Él. ¿Están entendiendo, hermanos? Qué bueno. Entonces, sigamos con esto. Viene el Señor y da estos elementos. Entonces, sucedió que comenzaron por ahí a esos problemas. El problema que le acabo de mencionar. De hecho, que la iglesia griega consideró que el énfasis de por ejemplo, usar el pan sin levadura, más bien era un remanente de una práctica judía. Entonces ellos decían, no podemos estar judaizando nosotros. Eso de que la cena del Señor tenga que ser celebrada con un pedazo de pan sin levadura, eso es judaizar. Para que usted tenga una idea, es como que yo para celebrar la cena del Señor acá me pusiera un talit, por ejemplo, encima. Era así se tiene que celebrar la cena del Señor. El talit es un manto que usan los judíos. Entonces, eso es lo que ellos sostenían. Decían, no es necesario. No es necesario. Puede ser cualquier hogaza de pan. Luego, con el paso del tiempo, que llegó la iglesia romana,
ellos cambiaron porque ellos todavía fueron más lejos, porque ellos fabricaron lo que nosotros conocemos como hostia. Tiene un nombre en latín, por supuesto, pero nosotros le conocemos en el castellano como hostia. Pero ¿qué es la hostia? O sea, es una mezcla de harina y agua nada más. O sea, eso es todo. Una hostia es eso, es una mezcla que hace, bueno, tengo entendido que le ponen algunos elementos como para la glutina nada más, pero eso es todo. Ahora, pero entienda, como estamos hablando de las figuras, usted podría sobrevivir comiendo hostias. De ninguna manera. ¿Quién se podría alimentar comiéndose una hostia? Porque usted diga, me voy a comer una hostia en la mañana, una hostia al mediodía y una hostia en la noche. Entonces, aquí viene la pregunta, y yo sé que usted ya entendió, porque ustedes son muy buenos alumnos, ya los he visto. Entonces, usted ya entendió que no cumple una hostia la figura del pan. O sea, no la puede cumplir. Porque el acto lógico de comernos un pedazo de pan es alimentarnos, es saciar nuestra hambre. Es algo que solo el Señor puede hacer. De hecho, no sé si usted ha escuchado hablar de la iglesia luterana, por ejemplo. Ellos siguen también practicando y ellos se unen al sentir de la iglesia romana. Ellos también practican a través de hostia. Entonces, volviendo ya a nuestra realidad, ¿por qué nosotros hacemos la cena del Señor como la hacemos? Porque aquí hay una pregunta que deberíamos de hacernos todos nosotros. ¿Por qué no la hacemos como los corintios, por ejemplo? ¿Por qué no traemos comida? ¿Por qué no empezamos a comer aquí todos juntos y después tenemos la cena del Señor? O sea, ya no es práctico para nuestro sistema. Ya no sería práctico. Si seamos honestos, muchos de ustedes tienen trabajos en donde aquí cuando yo termino y digo, hermano, vamos a orar, falta todavía por lo menos 10, 15 minutos para que finalice el culto y usted se tiene que ir corriendo. Y cuando, por ejemplo, decimos, hermanos, van a ver, ¿qué? Pupusas. Hay hermanos que dicen, mire, a mí me las da para llevar porque voy corriendo. Tenemos una realidad muy diferente a la que los hermanos tenían. Es más, probablemente usted diría, ¿para qué me voy a quedar a comer con los hermanos si puedo comer más rico en mi casa? Usted podría decir, entonces entienda, por eso le dije que para muchos hermanos esa comida, el ágape, era la comida más deliciosa que iban a comer en toda una semana. Entonces, vea las diferencias. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo lo que rodea la cena del Señor, si no tenemos cuidado, estamos corriendo el riesgo de caer en una idolatría. Y que los elementos que de forma rígida, estricta, sí debemos de cuidar es el pan y el vino. Entender qué es lo que estamos haciendo, y ese sería el núcleo de la enseñanza, entender lo que nosotros estamos haciendo. Porque imagínense pues que nosotros entráramos en lo que le menciono, es decir, no hermano, mire, el pan tiene que ir cortado de forma rectangular, si no, no va bendecido. O, hermano, el pan tiene que ser pan de caja, porque si no es pan de caja, no puede ser baguette. Todos nosotros opinando. ¿Se imagina que yo le dijera, hermanos, qué pan prefieren ustedes para la cena del Señor? Díganme ustedes el pan que más les gusta, ¿no? Es más, aquí hay hermanos que dirían, hermano, yo ni pan como, dirían algunos. Entonces, vaya viendo, son los detalles que obviamente, y hay que reconocerlo, ¿no? Fuimos quizás en alguna forma heredando ciertas costumbres, porque son costumbres, y se heredaron así como de así es y así debe de ser, y si no lo hace así es pecado. Viene uno sencilla y obedientemente, y el Señor bendice a los obedientes. Uno dice, bueno, así me lo enseñaron, así lo voy a hacer. Pero eso es lo importante de ir descubriendo a la luz de la Escritura lo que realmente la misma Biblia nos dice. Entonces, es parecido a lo que hablábamos la semana anterior del tema del bautismo, que decíamos que el tema del bautismo tiene toda una historia. Y por eso les decía, ¿qué es lo que uno interpreta por bautismo? Lo primero que nosotros vimos cuando llegamos a la iglesia. Entonces, ¿qué interpretamos por cena del Señor? Desde la primera que usted estuvo acá.
No sé cuántos años lleva usted practicando la cena del Señor, quizás lleva ya 20 años, quizás lleva 15 años, 10 años, pero usted parte desde el momento en que usted lo practicó y cómo usted lo practicó. Pero es necesario entonces entender cuál era el verdadero propósito del Señor. Y el verdadero propósito del Señor era básico, era muy básico, y era que la iglesia nunca olvidara, nunca perdiera de vista el pacto que se había firmado. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, nosotros estamos como ratificando, y esa sería la palabra exacta, estamos ratificando el pacto que hemos hecho con el Señor. Nosotros estamos como volviendo a ese tratado que hemos firmado, por si a usted se le ha olvidado, por si las circunstancias del mundo hacen que a usted se le olvide. Miren, hermanos, si este mundo es un mundo engañoso en el que vivimos, que por eso es que hay muchos cristianos que llegado el día de la cena del Señor, ahí están y dicen, yo no voy a participar, dicen, yo soy indigno de participar. Y entonces uno dice, hermano, vamos a orar para dar inicio, para pedirle al Señor que bendiga este pan, esta copa de la cual vamos a participar. Y ahí están los hermanos, dicen, ¿participo o no participo? Sí voy a participar. Y después, no, mejor no vaya a ser que el Señor me mate. No, ¿cómo no? Sí voy a participar. Ah, no, ya me acordé que yo le fallé al Señor en tal cosa. Y ahí están en el dilema. El propósito al estar en ese momento es que usted recuerde ese pacto. Por eso les hemos insistido. Es un momento en el que uno lo que hace es examinarse delante del Señor. O sea, es un momento que Dios nos da maravilloso, único. Es un momento extraordinario en el que usted, después de venir de toda la batalla, usted se para ante el Señor y usted se examina. Y cuando ya se ha examinado, usted de forma honesta le dice, Señor, ante ti pongo todas mis cargas, ante ti pongo todas mis debilidades, ante ti pongo todas aquellas cosas que me avergüenzan, ante ti, Señor, pongo los momentos en los que te he fallado ofendiendo a mi prójimo, por ejemplo. Tú dices, Señor, sé que hay un pacto y sé que en ese pacto fue firmado con tu sangre y sé que tu sangre ha borrado todos mis pecados. En eso, en ese ratificar del pacto, entonces nos colocamos dentro del pacto y no somos hallados indignos de participar. O sea, el que queda realmente indigno de participar es aquel que no está dentro del pacto. O sea, porque como no tiene nada firmado, para que lo entienda todavía más en español, es como que usted se vaya a meter a una casa y no tenga un contrato. Entonces, tarde o temprano lo pueden sacar. Y aunque usted diga, no, pero hasta he estado pagando. Y he pagado la luz, y he pagado el agua, y he pagado el gas. Y he estado pagando tanto mensualmente. Pero si el dueño dice, no, es mentira. Y las autoridades, ¿qué le van a decir? Demuéstrelo. Deme un documento que dé fe, que sea legal. Y usted no lo tiene. Usted es indigno de estar ahí. Y lo más seguro es que lo pueden sacar. Eso es lo que sucede con el nuevo pacto, que en el nuevo pacto hay un tratado que está firmado, y no firmado por un hombre, sino firmado por el verbo que se hizo carne. Se viene él y él da fe y dice, es mío, es mía. Sí, esa que es toda rebelde, es mía. Ah, sí, ese que es todo, sí, pero es mío. Ahí está, ahí tiene el tratado, está firmado, con mi sangre está firmado. Entonces, eso es lo que sucede dentro de la cena del Señor. Que el pan que usted recibe, no importa si es circular, cuadrado, si la hermana lo cortó con las manos y no tiene forma, no interesa la forma que lleve el pedazo de pan. El pan solo le hace a usted recordar que existe un pacto que fue firmado con la sangre del Señor. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, claro, ahí es donde coge valor la cena del Señor. Ahí es donde uno interpreta realmente la gracia especial que nos es concedida a través de la ordenanza. Y allí es donde uno dice, realmente de eso se trata. Y no solamente se cumple ese propósito, sino que hay un propósito más.
Dice que cuando nosotros participamos de la cena del Señor, participan los que son miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, vea, esto también conlleva dentro de la ordenanza recordarnos a nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y que todos los que le están rodeando en ese momento, el que está a la par suya y también tiene el pedazo de pan, es parte del cuerpo del cual yo también soy miembro. Y el que está atrás de mí y el que pasó dándole la copa es otro miembro del cuerpo de Cristo. Entonces eso nos recuerda ese momento. Entonces note que no fue solamente el llevar a cabo una tradición. No es solamente así como ahí en Latinoamérica que ya está el mes y hay que celebrar las fiestas patronales del pueblo. No se trata de eso, sino que la ordenanza conllevaba un sentir especial de parte de Dios, un propósito especial de parte de Dios para su pueblo, para los miembros de su cuerpo. Entonces, allí es donde nosotros le entregamos solemnidad al evento. ¿Por qué? Porque como lo entendemos, entonces nosotros nos ausentamos en ese momento de todo lo que nos rodea. ¿Usted qué ganas va a tener usted de estar viendo el teléfono, por ejemplo, en la cena del Señor? Si usted está completamente penetrado en recordar y decir, yo era la peor desgracia que había sobre esta faz de la tierra y el Señor a través de su sangre me ha dado la vida que yo ahora tengo. ¿Cómo usted? Claro, allí es donde le damos el lugar que le corresponde a ese momento, pero no lo hacemos entonces por idolatría, sino que lo hacemos porque realmente hemos entendido el sentir de Cristo a través de la ordenanza. Entonces, por eso, y ahora vamos al pasaje que leímos, por eso es que el apóstol comienza diciendo, como a sensatos os hablo. Note, como a sensatos. Cuando se usa la palabra sensato, uno inmediatamente lo asocia con sabiduría, pero en realidad sensato es alguien que sabe. Por eso es, bueno, a usted se le va a hacer bien fácil identificar la palabra sesos. Es sensato. Pablo está diciendo, yo a ustedes les hablo a sensatos porque saben. Y les dice, juzgad vosotros lo que digo. Y eso es lo que nosotros hemos hecho esta noche. Juzgar esta ordenanza, juzgar la enseñanza bíblica. La copa de bendición que bendecimos, pareciera que el apóstol está haciendo una redundancia, pero no es así, sino que la copa por sí es de bendición. Pero nosotros, dice, la bendecimos. ¿Por qué? Porque nosotros oramos y decimos, gracias Señor, bendito sea tu nombre. Ese es el sentir del momento. Dice, no es, y hace una pregunta, no es la comunión de la sangre de Cristo. Eso es todo lo que hace la copa. Y luego dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Es solo eso, no es otra cosa. No es como la iglesia romana dice que en el momento que el sacerdote levanta la hostia, se convierte en un pedazo del cuerpo de Cristo. No es así. No es que, bueno, se llama cáliz, le llaman ellos a la copa que tiene. No es que realmente el vino se convirtió en la sangre de Cristo. Esa es la enseñanza. No es así. El pan sigue siendo un pedazo de pan, el vino sigue siendo vino. No es otra cosa. No es otra cosa. De hecho, la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar del vino es una palabra griega que se aplicaba al vino, pero ya como un producto manufacturado. O sea, no se está hablando de realmente el jugo que salía al apretar una uva, sino al vino que ya bebían, al que ya había sido procesado, incluso fermentado. Eso es lo que se está mencionando. Entonces, por eso, y si usted ha notado, mi insistencia es en demostrarle que no hay una gracia especial realmente en un pedazo de pan, en un poco de vino, sino en el carácter de la celebración,
en el sentir de Cristo. Y luego termina diciendo en el versículo 17, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, que es lo que le acabo de mencionar del cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hemos sido alimentados por el mismo pan, entonces somos un solo cuerpo. Y esa es la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces, todos nosotros pertenecemos a ese cuerpo. Todos nosotros hemos sido incluidos en ese pacto. Y eso es lo que nosotros celebramos. Entonces, ahora usted se da cuenta de que por eso es que usted puede percibir la importancia que tiene ese momento cuando estamos en la cena del Señor. Por eso es que usted se dará cuenta que todos estamos embebidos en ese momento, desde el que está teniendo el privilegio de ministrar, los hermanos que están distribuyendo, los hermanos que están recibiendo, todos estamos embebidos en ese momento, porque lo entendemos. Y hasta el himno que podamos cantar es un himno que nos hace siempre recordar. Cantamos, por ejemplo, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, o cantamos por su sangre ahora tenemos entrada ante el trono celestial. Recordamos todos. Es como eso, la remembranza de ese pacto que está hecho, de ese pacto que es inquebrantable. Ese pacto no se va a terminar. Y con esto termino, porque el Señor lo dijo, que esto nosotros lo íbamos a hacer hasta que Él regresara. O sea, ahí está la duración de la ordenanza. Por eso nosotros seguiremos celebrando la cena del Señor. Ahora, no lo puedo dejar ir sin decirle esto, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, acá lo programamos cada 3 meses. Dice, con los ancianos de la iglesia tenemos un programa y decimos, bueno, nos toca al finalizar tal mes, en tal trimestre. Pero eso, ya le dije, es como una forma que obedece a las circunstancias propias de cada iglesia. Podría ser que una iglesia, por ejemplo, solo son 10, 15 hermanos y ellos digan, miren hermanos, hagamos Santa Cena todos los domingos. Ellos lo pueden hacer también. Si solo tienen que cortar 10 pedacitos de pan y 10 copitas. Pero ahora piense, entre más grande es una congregación, todo el esfuerzo que se tiene que hacer. Tal es el caso de nuestras hermanas, que tienen que invertir por lo menos de 1 a 2 horas previas a la cena, porque tienen que preparar todo. Entonces, vea, no es lo mismo, por ejemplo, repartirle a 20 hermanos que tener que repartirle ya a 100. Cada iglesia va respetando eso. Pero ¿hasta cuándo llegaremos? Hasta que el Señor regrese, hasta que Él venga. Y cuando Él venga, entonces obviamente es lo que le dice a sus discípulos, que se iba a beber un vino nuevo. Y si usted lee los pasajes que le dije, encontrará, bueno, en Mateo y en Marcos encontrará eso, que el Señor le dice, no vamos a volver a beber hasta que bebamos vino nuevo, porque será lo que está preparado cuando el Señor regrese por su iglesia. Entonces, queridos hermanos, entendiendo estas verdades, la próxima ocasión que tengamos la cena del Señor, no se quede afuera. No se quede afuera, porque si usted dice, no, es que yo siento que no soy digno de participar, hermano, nunca va a ser digno. Usted nunca va a ser digno. Ninguno de los que participamos, hablando humanamente, seríamos dignos. Si lo que nos hace dignos de participar es que estamos en ese pacto. Eso es todo lo que nos habilita. Eso es todo. Casi como cuando usted le dice a sus hijos que están de rebeldes, y si no te saco de la casa porque sos mi hija, sos mi hijo, porque llevas mi apellido, no te saco. Usted es algo así con el Señor, pero usted es hijo, usted es hija, y el Señor le va a amar hasta que Él regrese por usted. Amén, hermanos. Bueno, esta noche llegaremos hasta ahí, hermanos, esperando que a la próxima podamos añadir más elementos. Oremos. Padre, te doy gracias esta noche por la enseñanza que nos permites recibir. Te damos gracias porque estudiando tu palabra nosotros seguimos creciendo, abrazando fielmente las verdades
que tú nos has entregado. Gracias por tu sangre y gracias, Señor, por tu cuerpo. Esta noche, con todo nuestro corazón, te agradecemos tu entrega, tu amor, tu sacrificio, y reconocemos, Señor, este nuevo pacto al cual, Señor, tú nos has incluido. Tuya es la gloria por siempre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.